bueno, que tenemos datos reales hasta instrumentales, ¿no? Yo he leído que la estación instrumental que más tiempo tiene está en Londres, de finales del siglo XVIII, pero creo que hay otra también en Holanda. Esas instrumentales, que son termómetros muy rudimentarios, dan una línea donde aparecen periodos, oscilaciones de periodos fríos, periodos cálidos. No nos permiten llegar a decir que estamos en una época catastrófica. No, díselo tú. Esto es lo que hay. ¿Te lo digo yo? Mickey Mouse empírico a Mr. Tartaria, ¿sabes? ¿Ah, sí? Díselo tú. Tenemos datos diarios a finales del siglo XVIII, pero tenemos otros datos que son mensuales, mucho anteriores, y sí que nos permiten ver pues otras épocas, como por ejemplo la Pequeña Edad de Hielo. De todas formas, no nos permite decir que estamos en una época catastrófica. A ver, yo tampoco diría catastrófica como tal, porque es verdad que no hay una catástrofe inminente de mañana nos vamos a morir todos. Sí, pero no definir lo que se refiere como catastrófico. Claro. Es en el barro en el que se está bañando ahora Efectivamente, mismo. claro. Pero lo que le podemos decir, oye, chiqui, 9 de los 10 años más cálidos de la historia, que abarca más de 360 años atrás, han ocurrido desde 1990. Bueno, no está mal, ¿no? Nos vamos calentando. Los 5 años más cálidos que tenemos registros han ocurrido todos desde 2006. Bueno, igual está la cosa calentita, nos estamos calentando. No es catastrófica. Bueno, están aumentando las sequías socioeconómicas, los eventos meteorológicos extremos como las lluvias torrenciales están aumentando, la intrusión marina, la acidificación de los océanos, calentamiento de los océanos, desplazamiento de las especies. Si para él que tengamos una dana en Valencia que fue del 12 al 15% más intensa y que tenía el doble de probabilidades de ocurrir debido al calentamiento global, no es catastrófico para él, pues puede seguir durmiendo de forma tranquila. Yo, para mí, o sea, yo diría que igual sí que nos estamos adentrando en un futuro complicado. Pero él te dirá que ya hubo otra gota fría. Yo hubo otras gotas frías en los años 50, en los años 80, así que... Sí, lo que pasa es que en el 24 tuvimos una dana tremenda, pero oye, escúchame, creo que en el 2025... también hemos tenido danas catastróficas donde Sevilla también se ha inundado. Es verdad que no hubieron víctimas mortales porque ya hemos aprendido del caso valenciano, pero cada vez tenemos olas de calor más largas, más intensas, más frecuentes, lluvias torrenciales cada vez más intensas y más frecuentes. Tenemos sequías socioeconómicas. Recordemos Cataluña, que tuvo que cortar el agua, el suministro de agua en diferentes sectores. Llámame loca, pero es que cada vez hay más eventos que nos están complicando un poco más la vida. Entonces sí, mañana no nos vamos a morir todos, pero dentro de unos años igual se nos complica salir a la calle en verano, se nos complica comprar en Mercadona productos de primera necesidad porque están carísimos, porque tenemos una sequía de narices, porque el agua es un bien escaso, porque tenemos que... No sé. Exacto, lo hemos dicho muchas veces. Hemos puesto el corte de George Carlin donde habla que el planeta no le pasa absolutamente nada. Y el planeta está genial. Esto también es muy cuñado. ¿Tú de qué dices de cambio climático? ¿Qué quieres? ¿Salvar el planeta? No queremos salvar el planeta. Queremos que sea un poco más barato comer. queremos que el agua no sea cada vez más cara, que los recursos básicos no sean cada vez más caros, que en general combatir el calor en verano no sea cada vez más caro y más jodido, porque a lo mejor tú estás bien con aire acondicionado en tu sitio de trabajo o donde sea, pero igual hay personas que tienen que trabajar poniendo carreteras que igual de una hora de calor no la cuentan. Estamos siendo conscientes de que los veranos están siendo insufribles. Y cada vez más largos. Entonces dices, no es catastrófico. Evidentemente, el planeta no se va a acabar. De hecho, el planeta está igual que siempre, porque no lo nota. Cuando hay 420 ppm o 10.000 ppm, está igual de bien. No le importa lo que haya en su superficie, el planeta es mucho más. Está genial, de verdad. No va a desaparecer el planeta, ni la vida en él, pero será distinta. No será como ahora. No será como era hasta hace 40 años. Nuestros padres vivían mejor, cada vez más cara. Más cara, más insufrible. Así que nada, simplemente este truquito. Y ya con esto es otro chupito. Y cuando os hablen de que ¿qué queréis? ¿Salvar el planeta? No queremos salvar el planeta. Queremos mantener unas condiciones de vida mejores. O al menos, si no es mejorarlas, que no empeoren más. Te voy a ser sincera. ¿Sabes lo que yo quiero? Que no me llegue una puta factura de Iberdrola de más de 100 euros por dejar el aire acondicionado puesto para mis gatos. Porque yo me voy a trabajar... Me estoy volviendo negacionista. Se publicó un trabajo, fue en el 99, de Michael Mann,
sobre el palo de hockey famoso de las temperaturas. En ese trabajo eliminaba el óptimo climático medieval. El óptimo climático medieval, hasta ese trabajo, mostraba que las temperaturas en la Edad Media habían sido más altas incluso que las que tenemos en la actualidad y que habían crecido a una velocidad de ese tamaño. La única manera de que aquello pareciera un palo de hockey era quitar el óptimo climático medieval. El óptimo climático medieval desapareció en ese trabajo. Pues no parecería un palo de hockey, sería otra cosa. Sí, sería como una montañita. Sería un elefante, otra cosa, pero no sería un palo de hockey. Yo no, A él tenía por encargo eliminar el palo de hockey y lo eliminó. Y claro, en estas circunstancias, pues en base de ese modelo, ahí se ha arrastrado todo lo que es las políticas climáticas que se han decidido. Nuestro colega José Ramón saca tema de chupito, que es el óptimo climático medieval. Los negacionistas han estado buscando con mucho ahínco un cambio climático natural que se aproxime al actual. Y lo más parecido que han encontrado es el óptimo climático medieval. ¿Qué es esto? Vale, antes de explicar lo que es el óptimo climático medieval, vamos a hablar de lo que él... Para los que no lo estoy diciendo, se acaba de terminar el chupito de la mierda esta de avellana. Habla del palo de hockey. ¿Vale? El palo de hockey realmente es una representación de las temperaturas que las hemos ido calculando con los proxies y lo que representa son las temperaturas del último milenio. Entonces, vemos una franja bastante estable, pues con sus variaciones, pero es bastante estable hasta que llega a mediados finales del siglo XX, que aumenta drásticamente debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es lo que habla él del palo de hockey. Entonces, ¿a qué se agarra? Dice, claro, es que el palo de hockey nos lo están vendiendo de esa forma porque sí se demuestra claramente, ¿no?, que hay un cambio climático, pero os están engañando porque hay un óptimo climático medieval que han eliminado y que han obligado a eliminarlo. Exacto. Bueno, el óptimo climático medieval. Es cierto que en el hemisferio norte, y recalco, hemisferio norte, en la época del medievo sí que es verdad que se han observado que en el hemisferio norte, en la parte de Europa sobre todo, hubieron temperaturas relativamente altas. No era debido a los gases de efecto invernadero, porque obviamente no había ninguna industria que los estuviese emitiendo. Creen que puede ser por algún cambio en las corrientes y demás. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no aparece en ese palo de hockey? Voy a repetir de nuevo. Hemisferio norte. No fue un cambio climático global. Fue un cambio climático regional en el hemisferio norte, sobre todo en la zona europea. De hecho, en la zona del Pacífico se enfrió. Por eso la media sale más o menos. Que incluso si hiciéramos la media saldría neutro, pero el palo de hockey realmente lo que está demostrando, lo que está mostrando son las temperaturas medias globales, no de una región en concreto, no una región como Europa. Entonces, no es que se haya eliminado porque os queremos engañar, no, es porque a nivel global ese óptimo climático medieval no se notó en cuanto a la temperatura media de todo el planeta. Localmente, regionalmente, como puede ser Europa, sí que se notó. Efectivamente, existe, o sea, no se lo está inventando. Mira, ¿escuchas eso? ¿Lo escuchas? Mira, escucha. ¿Lo escuchas? No. Es Francisco Cacho respondiéndole al negacionista. Respondiendo un bulo que se ha usado miles y miles de veces y que empezó en Estados Unidos, ha llegado a España por medio de este tío, de Federico Jiménez Santos. También creo que, bueno, hay varios negacionistas que lo han ido expandiendo por ahí, que sí que ha habido cambios climáticos. Este cambio climático es natural porque ha habido otros cambios climáticos naturales como este, por ejemplo, el óptimo climático medieval. Y nos lo ponen en comentarios muchos cuñados. Oye, vaya expertos que no sabéis lo que es el óptimo climático medieval. El óptimo climático medieval no está incorporado en la temperatura, o no aparece, vamos a decir, no aparece en el palo de hockey y en las temperaturas registradas medias a nivel global, porque solo se dio en una región concreta, en el hemisferio norte, que afectó sobre todo a Europa y el Atlántico Norte. El resto del planeta no tuvo ese calentamiento de las temperaturas. A diferencia del cambio climático actual. Que es global. Efectivamente, en todo el planeta se está viendo efectos del aumento de las temperaturas y se está viendo ese aumento de las temperaturas. Ahora bien, dice a Michael Mann, en 1999, que fue cuando publicó, ¿no?, el palo de hockey, le obligaron a retirar
el óptimo climático medieval, porque entonces no vendía el discurso, ¿no? De, ay, lo estamos haciendo nosotros, es culpa nuestra, porque claro, si había una montaña previa que mostraba un aumento de las temperaturas, pues no vendía el discurso del calentamiento global antropogénico. De que este cambio climático es especial y único. Exacto. Bueno, pues estaba investigando porque a lo que se dedica este señor, y lo veremos en diferentes cortes, es a dar datos muy concretos de cosas que dices, ¿de qué me está hablando? O sea, ¿cómo que a este señor lo obligaron a quitar unos datos? Qué raro, porque además cualquiera puede publicar lo que quiera. Realmente. Claro. Luego investigas un poco y lo que pasó es que años más tarde hackearon una página web o hackearon varios sistemas y se filtraron diferentes correos de científicos. Y se cogieron unas frases muy concretas descontextualizándolas por completo de todo el correo para justificar que es que le habían obligado a quitar el óptimo climático medieval. Cuando lees el correo por completo no dice nada de eso. Pero lo utilizan los negacionistas de ¿ves en esta frase pone que...? No fue así. No fue así, ya está. Hay bulos de este señor que va a ser tan... mira, no es verdad lo que acabas de contar. Es mentira. Pero bueno, que lo habrá visto en un post de Instagram. Nos pasan muchos posts de Instagram. Quiero agradecer de aquí a todos los negacionistas que creen que pueden desmentir a toda la comunidad científica, decenas de miles de científicos, con un post de Instagram escrito a mano. O sea, una foto a un folio hecho a mano. O sea, no hay duda de que ha aumentado la proporción de dióxido de carbono, pero lejos de que parezca una catástrofe, es posiblemente uno de los responsables que la superficie forestal del planeta esté hoy 140 millones de hectáreas mayor de lo que hay. Entonces, la fertilización que produce el dióxido de carbono, yo creo que es más que evidente. Bueno, uno de mis favoritos, el CO2 ha aumentado. Venga, te lo compro, pero es bueno. El CO2 es bueno, casi mejor que el vodka rojo del mercado. Existe una asociación, esto no lo sabes, se llama Amigos del Dióxido de Carbono, Amigos del CO2. No te creo. El miembro honorífico en España, Luis Pomar. ¿Qué dices? Lo voy a buscar. Bueno, Luis Pomar falleció hace, no sé si el año pasado, hace un par de años. Era uno de los negacionistas que más charlas daba en España sobre... que el planeta se está enfriando, no se está calentando, se está enfriando, pero porque miramos entre los últimos 100 años, pero si miramos el histórico general, se está enfriando. Esto es lo que defienden los amigos del... Bueno, el Luis Pomar en concreto, y los amigos del CO2 defienden que el CO2 es indispensable para las plantas, es súper bueno, y por eso el CO2 hay que emitirlo a la atmósfera, que es lo que nos da la vida, el CO2. Ya, sí. El bulo huir hacia adelante. El bulo de ¿cómo? Claro, a nosotros nos llegó por Instagram un comentario que siempre te lo he dicho, ese no lo vi venir, que era sin CO2 no hay plantas, más CO2 más vida. Y dije, hostia, esto es nuevo, no lo había visto venir. Esto es lo que hablaba muchas veces de que los típicos bulos que son muy fáciles de desmentir, cuando no los has escuchado nunca, te dejan loco. Claro. Dices, ¿qué? Ya. De repente. ¿Qué es lo que le pasa a Francisco Cacho? Que se queda, ¿qué? Bueno. Vale. El CO2 es bueno, Francisco. Bueno, pues si lo dice este señor, ¿qué voy a decir yo, no? Buah. Espérate, que hay un corte que vas a flipar, que precisamente es... Bueno, si lo dice este señor, ¿qué voy a decir yo? Vale, la fertilización del CO2. ¿De dónde sale este bulo también? En el IPCC efectivamente habla de la fertilización del CO2 porque... por si no lo sabéis, la fotosíntesis necesita CO2 para producirse, ¿no? Su fuente de carbono. Nadie diga que el CO2 es un veneno que lo vamos a respirar y nos vamos a morir de respirar CO2. Nadie nunca ha dicho que nos vamos a morir de respirar CO2. No es el problema. El problema no es la toxicidad que tiene el CO2 para nosotros. El problema es los efectos que causa la atmósfera. Efectivamente. Entonces, en el IPCC sí que habla de ese proceso de fertilización del CO2. Pero también te dice que, ojo, cuidado, que hay que diferenciar dos cosas. Lo primero, la superficie forestal, que es la superficie que ocupan los bosques, no tiene mucho más. Vale. Y luego está el reverdecimiento global, que es pues, que ha aumentado la biomasa y la densidad de hoja de las vegetaciones. El señor acaba de... CO2. Asociación Amigos del CO2, vale. Este es el lema. El señor, experto o no experto en cambio climático, ha dicho que ha aumentado la superficie forestal. A nivel global, eso es completamente falso. De hecho, se ha reducido en 178 millones de hectáreas por la deforestación provocada por el ser humano. Claro, he tenido que ver chupito, porque es que es falso, directamente falso, José Ramón. Es falso. Ahora bien, y aquí es donde muchos negacionistas se cogen al clavo ardiendo que tú dices, porque sueltan un dato real y luego lo enmascaran. Sí que ha aumentado el reverdecimiento global. Eso es verdad. Desde 1980, con las imágenes satelitales sí que podemos ver que hay un reverdecimiento global. Es decir,
Hay más hojas, hay más clorofila. Eso es verdad, debido al CO2. Pero el IPCC te dice, correcto, también debido al CO2, pero no se te olvide que como hemos cambiado el uso del suelo es que tú lo puedes utilizar para agricultura, ganadería y demás, hay mucha superficie del suelo que ahora se está utilizando para agricultura porque tenemos que comer. Eso también es reverdecimiento de la superficie. Y también porque como la temperatura ha aumentado, de repente zonas donde no se podía cultivar, ahora sí. Y eso también implica un reverdecimiento de la superficie terrestre. Con lo cual, sí, el CO2 ha tenido que ver, pero hay otras cosillas que también están interfiriendo en ese reverdecimiento. Por otro lado, que se le ha olvidado mencionar a nuestro queridísimo amigo José Ramón Arévalo, que esto es una balanza, porque las plantas no solo necesitan el CO2 para vivir, necesitan agua, necesitan nitrógeno, necesitan fósforo. ¿Sabes lo que está pasando? Que bueno, cada vez hay menos agua disponible para las plantas. Entonces, en esa balanza de te doy más CO2, pero como estoy aumentando las temperaturas, cada vez tienes menos agua, pues cada vez ese reverdecimiento ya no es tan potente y lo que está ocurriendo es que muchos árboles, mucha vegetación está muriendo a causa del aumento de las temperaturas. Con lo cual, es verdad, hay un reverdecimiento, pero que ya se está frenando porque falta agua y también no solo por el aumento del CO2, sino porque estamos cultivando más zonas y en zonas donde antes no se podía por las temperaturas y debido al calentamiento global, ahora sí que se puede. Y además, esto no sé si lo tienes puesto, Dime. que hay procesos de desertificación. El paso anterior... Hay otro corte para eso. Porque también hablan de eso. Vale. No, que hay muchos procesos de desertificación que un paso anterior es que crecen las plantas. Por tanto, aumenta la exigencia de agua de ese terreno, el agua escasea debido al cambio del calentamiento global o cae de manera torrencial y por tanto es más difícil de aprovechar, bla, bla, bla. Uh-huh. Esas plantas mueren por falta de agua y nitratos y demás, y las plantas que estaban antes, que necesitaban mucho menos CO2 y mucho menos agua, ya no están porque las han matado las otras plantas. Entonces ya no están en las plantas grandes porque falta el agua, ni las plantas que necesitaban poca agua porque las han matado las otras plantas. Entonces se ha terminado el proceso de desertificación y ha comenzado con un reverdecimiento primero. Pero es increíble que lo digas tú, ingeniero informático, y no lo digas... Yo soy informático, ahora sí. Ahora sí que vamos a ver. Ahora sí que te voy a hacer beber. Por llamarme informático. ¿Eres ingeniero informático o ingeniero multimedia? Ingeniero multimedia. Es increíble que tú, ingeniero multimedia, muy bien, lo tengas que explicar y que el catedrático en ecología es especializado en la ecología de la vegetación en Canarias, pues se le haya olvidado hablar de ese tema. Fíjate, porque es que el CO2 es muy bueno. Y ya está. Y ya está. No tiene consecuencias, chicos. Eso es como olvidaros. La gente que dice que es bueno el vino. A ver, igual hay una propiedad que ha cogido de la uva y alguna vitamina se cuela, pero puedes comer la uva directamente y no beber vino. Y tienes todo lo bueno del vino. Bueno, tú estás bebiendo vodka roja. Por eso yo estoy bebiendo vodka roja al Mercadona, amigos. Esto es puro veneno. O sea, puro veneno ya con esto. Hostia, ya Mercadona nos podría hacer publicidad por esto, no pagamos. Voy a hacer yo la asociación, le voy a hacer la competencia asociación amigos del CO2 y voy a hacer asociación amigos de vodka rojo el Mercadona. Valores altos de dióxido de carbono no se dan en el Holoceno. Pero si nos vamos al Cámbrico tenemos 3.000 partes por millón, cuando las temperaturas podían alcanzar a 16, 12, ahí habla, cuando estaban calentitos los dinosaurios. De hecho, fue el cambio climático el que mató a los dinosaurios y que nos hizo hace 60 millones de años a los mamíferos. ¿Qué? Un detalle, es que creo que aquí, claro, como está tirando todo de memoria, porque este señor no lleva nada apuntado, se ha liado. En el Cámbrico no habían dinosaurios. bueno. En el Cámbrico la vida era prácticamente toda acuática. Fue en el Mesozoico donde ya aparecieron los dinosaurios. El cambio climático que mató a los dinosaurios fue hacia el enfriamiento, no hacia el calor. Pero me parece muy curioso porque habla de... hubo un cambio climático que tardó miles de años en producirse y mató a 95% de las especies... Pero este no. El que estamos viendo ahora, no os preocupéis, que no pasa nada. No, y si mata al 3% tampoco pasa. Me parece súper curioso, ¿no? Porque además un cambio climático debido a un aumento de las temperaturas lo tuvimos en un periodo, en el Pérmico, que es la gran mortandad. Entonces, los océanos se calentaron muchísimo, se acidificaron y ahí murieron el 95% de las especies que vivían en el océano. Murieron porque el océano se calentó tanto que el oxígeno ya no era soluble y básicamente se ahogaron. No había oxígeno que pudiesen respirar, entonces se ahogaron. Eso es lo que podría ocurrir
dentro de muchos años, pero si seguimos aumentando las temperaturas a la velocidad a la que estamos aumentando, el océano se va a calentar y es verdad que el oxígeno no se disuelve tan fácilmente como en un océano frío. Entonces, me parece súper curioso que ponga la alarma de, ojo, que hubo un cambio climático que extinguió a un montón de especies, pero en este no os preocupéis, que no va a pasar nada. Claro, porque justamente esa es su especialidad. Las especies, más o menos, y la ecología de las especies. Entonces, él sí que sabe que hubo cambios climáticos que acabó con muchas vidas. Claro, y luego el tema es... Que igualmente no es lo que estamos hablando de este cambio climático para los humanos. No es que el cambio climático vaya a hacer desaparecer al 90% de la gente. No hablamos de eso. Ya lo hemos contado muchas veces. De hecho, es que va a hacer mucho calor, los veranos serán duros, habrá que poner más aire acondicionado, todo más caro, el agua más escasa, todo más caro, alimentos más caros. Claro, y al final, incluso nuestras infraestructuras están adaptadas o construidas a un clima, al clima del Holoceno, que ya no existe como tal. O sea, ¿cuántas veces estamos escuchando que ahora las ciudades del norte, que antes no tenían aire acondicionado, que las casas no estaban preparadas para el calor, ahora de repente se están poniendo aire acondicionado porque ya los veranos son intolerables? Teruel. En Teruel, Bueno, hoy estabas en manga corta, en Teruel. Sí, bueno, y en verano ya tenemos 2 aparatos de aire acondicionado para enfriar la casa, porque es que si no, no podría trabajar desde esa casa. Entonces, no puedo trabajar a 30 grados directamente. Claro, a eso nos referimos. O sea, el problema no es que de repente no vaya a haber oxígeno en los océanos y todas las especies acuáticas vayan a morir porque se crean unas condiciones anóxicas. No, lo que está pasando es que nosotros estamos acostumbrados a un clima que ya no existe. Nuestras infraestructuras se construyeron en un clima que ya no es el que tenemos ahora. Entonces tenemos que adaptarnos y todo eso implica una inversión económica bestial. Una inversión económica que no todo el mundo se puede permitir. Simplemente quería puntualizar eso. Ya está. Llevamos 9 cortes, quedan muchos, pero bueno... para un poco amenizar, ya hemos visto de qué va un poco el debate. Bueno, hemos visto cortes de José Ramón Arévalo, del negacionista. Del otro no hemos puesto nada. Porque es que no habla. O sea, hay un momento en el que sí que interviene y dice, bueno, esto no es... No dice nada. Lo podéis ver si queréis vosotros, pero bueno, os ahorramos tiempo si no lo veis, sí. Porque... lo importante de esto es sacar las herramientas necesarias para desmentir con soltura los bulos que van saltando, que ya hemos visto. Hemos desmentido ya unos cuantos en los que llevamos, ¿eh? Aún quedan unos cuantos. Jolín, es que este señor miente más que habla. Pero a lo que vamos es de quién es la culpa de todo esto. De esto en concreto del debate. El debate este es un desastre para la conversación pública, para la divulgación, para la ciencia. En muchos niveles es un desastre. Pero ¿de quién es la culpa? Aquí hay varios actores. Número 1. La culpa es de los labubus y de los cafés overpriced a 7 pavos. La número 2, de Jordi Wild. Tiene muchas papeletas entre la comunidad científica a la que tú perteneces. Bueno, yo ahí la verdad es que puedo con todos vosotros el día que queráis, pero yo tengo que defender a Jordi Wild aquí. Y la culpa puede ser de Jordi Wild, podría ser. La culpa es del negacionista que va ahí y mete bulos y que son mentiras, bla, bla, bla. O la culpa es de... He tenido que volver a leer su nombre porque es que de verdad es que se me olvida. Francisco Cacho, que va a defender el consenso científico que debería ser lo más sencillo del mundo y no es capaz de hacerlo. ¿Y no hay una opción, todas las anteriores son correctas? No. Los labubos no tienen la culpa de nada. Mira, yo creo que para realmente debatir de quién es la culpa, deberíamos de ver otro corte. Diferente, no de este debate, sino de otro debate. Vale, pues venga, vamos a meter ese corte. El debate del cambio climático viene de una persona que me dice, oye, yo no estoy tan de acuerdo con que el cambio climático es apocalíptico, catastrófico, y hay muchos científicos que piensan como yo. Él es un científico, ¿eh? Y cuando quieras hacemos un debate. Eso me viene, porque yo si no, sinceramente no... Es un doctor, investigador. Es un doctor en... Yo no me habría ni planteado, porque para mí el tema del cambio climático estaba cerrado. Yo lo tenía como, bueno, esto es un drama absoluto, nos estamos grabando el planeta, pero bueno, me dice eso y se me abren un poco los ojos y digo, hostia, pues puede ser interesante. Y la persona que vino, que es un catedrático al final... Cuando verdaderamente yo no soy un experto en cambio climático ni nada que se le parezca. No, es un catedrático, tío. O sea, vamos a ver... me explicó que ahora, mucho mejor, pero que en su momento, cuando pasó eso, presiones a la universidad, mucha presión, que no fue fácil. Y que no tienes por qué estar de acuerdo con todo lo que dice. Claro que no. Y yo personalmente no me posiciono en su discurso. Claro. Pero les voy a escuchar. Claro. Y creo que es un error muy grande no escucharlo. Además, la ciencia nació, bueno,
las universidades nacieron con la lectio y la disputatio. Rebatir, Claro. discutir. Siempre se ha hecho a lo largo de toda la historia. En las unis ha habido algunos de los fenómenos más, ¿cómo diríamos? Rupturistas. Las revoluciones. Han Duda. empezado muchas en universidades porque es gente que quiere saber más y que no está conforme con lo que Y le dan. muchos de los conocimientos que tenemos hoy en día provienen de personas que fueron ridiculizadas en su momento. Sabemos cosas como, bueno, te puedo decir 1000 teorías que en su momento fueron ridiculizadas, desde el movimiento de las placas tectónicas Lo del león, hasta la naturaleza de las estrellas con Cecilia Payne. O sea, hay muchos casos, demasiados como para tener una postura cerrada ante una persona que opina diferente y que tiene por lo menos una formación que merece la pena escucharle. Pero es que es más que eso, es que... Pero a mí y eso lo hablamos en privado, que me pareció un funcionamiento de matones. Me dio mucha pena, porque yo doy por hecho que la comunidad científica son gente elevada. Y eso significa gente comprensiva, gente que sabe escuchar, que sabe dialogar y que no se comportan como matones y hooligans. Y a mí me dio esa sensación, ¿eh? Yo Me lo he da pena. recibido un cierto comportamiento de matón de barrio y es feo, es feo. Hay un descrédito con cualquier persona que piense de forma diferente. Hay una tendencia al pensamiento único. Si dices algo que no coincide con tus ideas, me vas a ridiculizar, vas a usar palabras como magufo, que me parece una palabra horrorosa, vas a desprestigiarme y atacarme en lo que más me duele para silenciarme, y creo que todo eso hace un daño a la ciencia. Es decir, que no son todos así, es más, creo que son pocos. ¿Por qué te he dicho que teníamos que ver este fragmento también? Yo no tengo tan claro que la culpa sea únicamente de uno de los personajes que has mencionado. Vale. Porque es verdad que Francisco Cacho, en este caso, está dejando en muy mal lugar la comunidad científica, porque parece que la comunidad científica no es capaz de rebatir todas las mentiras que está soltando José Ramón Arévalo, presuntamente. A ver, Pero me da la sensación que Jordi Wild, como buen hombre hetero cis blanco, tiene un ego más grande que Manresa. Entonces se piensa que si no está él para hacer debates, nadie los hace. Que la comunidad científica no debate. Y algo que me sorprende muchísimo es que el otro interlocutor de este fragmento que hemos puesto, que es Javier Santaolalla, doctor, con lo cual entiendo que ha estado movido y se ha movido bastante en la comunidad científica, le diga que sí. Que son gracias a estos debates que avanza la ciencia, no Misiela. O sea, en esto no estoy nada de acuerdo. Hay debates que no hacen avanzar la ciencia, y el debate de cambio climático sí, cambio climático no ayuda a avanzar la ciencia. No, lo siento mucho. Y debates que haga Jordi Wild nunca van a ayudar a avanzar la ciencia. La ciencia avanza dentro de sus círculos. No en un debate en YouTube entre dos personas que no son expertas, que no llevan datos que hayan sacado ellos, que hayan estudiado ellos, sino que cosas que han escuchado, no hace avanzar la ciencia. O sea, un debate en el que me digas ¿qué tenemos? ¿Que mitigar o adaptarnos? Te lo compro. Por ahí podemos ver diferentes puntos de vista y la ciencia puede avanzar. Pero es que este debate está a la altura de creacionismo sí, creacionismo no. ¿En qué ayuda un debate del creacionismo ahora mismo? En nada. O de la gravedad. Que, o sea, claro. Hay muchos negacionistas de la gravedad, no tú lo sabes, ¿verdad? Sí, eso lo sé, no sé. Vale. Ojalá no existiera y no se me caería En el cambio, culo. Jordi Wild, te digo yo que no va a hacer un debate de ¿existe la gravedad? Claro, entonces es como... Dos científicos enfrentados. Aquí veo unos egos entre el macho ibérico 1 y el macho ibérico 2. A ver, tienes que ver la perspectiva, igual que las películas de Disney que hacen sobre las villanas. Otra vez. Eso es importante. ¿Qué te hace Disney cuando te hace la película de Cruella o de Maléfica? Te las pintan como buenas. No, te pone su punto de vista Vale. y sus circunstancias. Vale. Y entonces puedes entender su historia. Esto es Jordi Wild para mí. Esto es Jordi Wild, la película de Disney. Si ves su punto de vista, que es un youtuber que se empezó a dedicar a hacer entrevistas y le fue muy bien haciendo entrevistas, así que empezó a llevar a gente muy importante a entrevistar y lo veía muchísima gente, y luego dijo, vale, pues el siguiente paso es hacer también debates. ¿Por qué? Porque no se está haciendo. Y tiene razón. No se está haciendo porque no hace falta hacerlos. Eso es lo que a él le falta y lo que a él le falla. Eso es verdad. No se está haciendo porque no existe el debate. Pero aparte, que... Pero esa no es su perspectiva. No. Su perspectiva es, me están diciendo que hay científicos que pueden asegurar con datos que el calentamiento global no es catastrófico ni es muy importante y que el efecto humano no es casi
notorio, entonces aquí hay un debate y además aquí hay algo muy mediático y aquí hay muchas visitas y mucho dinero. El último debate fue el de la inmigración de Jordi Wild. ¿Por qué hizo un debate de la inmigración Jordi Wild? Porque sabe que es el tema más candente que hay ahora mismo. En Internet y en general en las siguientes elecciones la inmigración va a ser por un supuesto. papel fundamental para saber quién va a ser el nuevo gobierno. Claro, el tema es eso, Jordi Wild, o sea, no tienes que contar que Jordi Wild sea científico o que tenga una perspectiva científica o una perspectiva técnica. Va a tener una perspectiva mediática porque es su trabajo. Y si no lo hiciera Jordi Wild, lo haría otro, y si no lo haría otro, y si no lo haría otro. Te puedo comprar ese punto de vista. El problema no es que se haga un debate, el problema es que el que vaya a desmentir los bulos del debate no sepa desmentirlos. Y ojo, tengo que hacer también, para no hablar del todo mal de nuestro colega Francisco Cacho, que no se le exige tampoco que responda al corte todo. Que, bueno, se podría hacer, aunque yo no soy de esos, porque si examinas un poco los bulos que hay en cambio climático, son los que dice este señor y enseguida los ves. Pero es que desmiente un par de 25 o 50 como... Eso no puede ser. Y luego hay otra cosa que me chirría y ahí yo creo que sí, Jordi Wild tiene la culpa. Hay un momento en este fragmento que dice, es que yo traje un catedrático, es que luego le han hecho una especie de bullying a la universidad. Porque desde su perspectiva y desde la perspectiva del público... Un catedrático tiene que saber las cosas. Él no tiene la culpa de que el catedrático esté faltando a su trabajo. No, Alberto, no se ha jodido que no le hicieran bullying. Primero, ser catedrático no te hace saber absolutamente de todos los temas. Lo siento mucho, es que eso no funciona así. Es catedrático en ecología. Pero a él se lo vendieron como que su cátedra tiene mucho que ver con el cambio. Ahora, ¿por qué le pudieron hacer bullying, le recriminaron cosas en la universidad? Porque lo iremos viendo conforme avance el podcast, no para de decir mentiras y de desinformar. O sea, te pongo un ejemplo. Yo trabajo en la temática agua. Si yo salgo en un medio de comunicación con el altavoz que tiene Jordi Wild y suelto, no bebáis agua del grifo porque hay nanorobots que cuando os los bebéis llegan a vuestro cerebro y os hacen votar a Pedro Sánchez. Automáticamente, conforme eso se publica, tengo una llamadita de mi director general diciendo ¿qué coño estás diciendo? Pero escucha, ¿tú no sabes que esto ha ocurrido de verdad? Esto hay gente que lo defiende. Sí, no sé. No para votar a Pedro Sánchez, sino para hacerte gay. ¿Esto lo sabías? No son nanorobots, son partículas que echamos. Sí. Polvitos de gay. No. Que en las ciudades, en el agua de las ciudades del grifo les echan cosas y por eso han crecido exponencialmente el colectivo LGTB en los últimos años. Porque en las ciudades echan cosas en el agua del grifo que te vuelve de marica. Mira, le echamos cloro para que no os muráis por enfermedades que se transmiten por el agua, pero estoy pensando que igual no deberíamos echarle y que se mueran una gran parte de la población. La cuestión... Esto vas a tener que cortarlo, La cuestión es... Lo ha dicho la que va sobria del programa. Yo llevo 70 chupitos. La cuestión es, si yo digo una barbaridad así en un medio de comunicación como es el debate de Jordi Wild, que tiene una altavoz tremenda, automáticamente mi director general me llama y me dice ¿qué coño has dicho? Estás en la calle, tía, no puedes decir mentiras así. Pues es lo que ha hecho. O sea, este señor se ha dedicado a decir mentiras. No ha sido una opinión contradictoria que tiene estudios que lo respaldan. No, ha dicho mentiras. Eso está bien. O sea, mentiras. Con lo cual es normal que la universidad le diga, tío, ¿qué has dicho? ¿Tú estás dando clases y estás enseñando esto a tus alumnos? Porque es que me parece una vergüenza. Entonces que salga Jordi Wild diciendo es que al catedrático le han dicho de todo. No se ha jodido. Pues normal que le hayan dicho algo. Entonces que luego Santa Olaya diga sí, es verdad. Hola, otro que tal, que le gusta mucho las visitas. No me fastidies. A Jordan Peterson también le echaron de su universidad por lo mismo. Normal. Era antivacunas, al final le echaron de la universidad. No recuerdo cuál era, no sé si era... ¿Princeton? No tengo ni idea. Bueno, la verdad es que no sé cuál es, miradlo si queréis, también le echan de la universidad y es normal porque al final las universidades quieren tener una reputación. Pero, claro. Y no pueden tener... Ahora, en España funcionan distintos y una plaza fija... No, olvídate, no lo van a echar. No se lo pueden echar. Entonces, por eso él va al debate. Claro. Y por eso él va al debate. Pero, porque si la mentira se pagara, que esto es algo que está mal, pero no tiene la culpa ni Jordi Wild ni nadie, que es que las mentiras salen gratis. Bueno, ya dijo el PP que mentir no era ilegal. Mentir no es ilegal, exactamente. Lo dijo hace poco. Pues anda que no, pues eso. Y además no es ni siquiera tiene que ver con una ideología. También hay mucha gente de izquierdas que miente un montón. Sí, no, pero ya lo sacaba a colación porque precisamente hace poco dijeron esa frase. Pero a eso voy, o sea... Eso no es eso es lo que venimos ahí. O sea, el debate no es si deberían o no decirle algo a la universidad o llamar la atención al bulero este. La cosa es
¿De quién es la culpa de que esto haya salido tan mal? Porque podría haber salido bien. Hace poco hubo un debate de Anuj contra esto que te he dicho de que meten cosas raras en el agua del grifo y entonces la gente se vuelve gay. Pues esto lo escuché en un debate que hizo contra Anuj, no me acuerdo cómo se llamaba su contrincante, que básicamente el debate era... Había varios temas de actualidad, pero todos era, pues imagínate, uno defendía que la inmigración iba a acabar con Occidente, que lo más importante para un hijo o es indispensable que tenga una figura paterna, si tiene 2 madres es un desastre, cosas así, ¿no? Vale. Y de ese debate salió ganando, pues Anuj lo hizo muy bien, le respondió, le dijo lo que era una tontería, le dijo esto es una tontería, esto no se respalda con datos, mira, he mirado el estudio que me has dicho, no tiene ningún sentido. Y así, con 4 cositas, Fernando Cacho, con 4 cositas. Francisco Cacho. Paco Cacho. Con 4 cositas, la gente en los comentarios, en 2 lados, en los cortes que sacaban luego en internet, era como, madre mía, qué tarao está ese tío, y menos mal que hay alguien que tiene un poco de cabeza y ha puesto un poco los pies en la tierra. Pues aquí podría haber pasado exactamente lo mismo si algún experto divulgador en cambio climático hubiera ido. Pero todos dijeron que no. Ya. Esto pasó y esto es importante para esta conversación. Mucha gente dijo que no. Yo sé el nombre de una persona que dijo que no nada más. Sí. Pero yo tengo 2 o 3 que estoy casi seguro que también. Yo he hablado con alguna persona de las que dijeron que no voy a decir nombres porque no sé si quieres que se digan o no. Eso no de hecho, hay una persona, una mujer a la que admiro muchísimo, que sabe muchísimo sobre el tema y que ya está en contra totalmente de ir a este tipo de debates y lo hemos discutido y lo hemos hablado. Yo al principio pensaba como ellos, no hay que ir porque los pones a una posición igual que tú al 50-50. Eso ya ha ocurrido. Claro, ¿cuál es el problema actual y por qué me he ido convenciendo? Es que ellos no necesitan al científico para tener un altavoz para soltar sus bulos. Ya están en los medios de comunicación que tienen mayor altavoz y que llegan a más gente. Entonces, no nos están necesitando para que su mensaje llegue. Todo lo contrario. Es que diría que somos nosotros los que los necesitamos para transmitir, oye, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Entonces, creo que en este caso es verdad que si hubiera ido una persona realmente experta sobre cambio climático... O que se hubiera estudiado los 20 bulos. O que se hubiera estudiado los 20 bulos, hubiera salvado un poco mejor la situación. Pero también puedo entender la posición de los expertos de decir, mira, es que yo paso de ir al debate de Jordi Wild, porque Jordi Wild llega a mucha gente público general, pero en las altas esferas académicas, y ni siquiera altas esferas, en las esferas académicas, en el mundo científico, Jordi Wild no es nadie. Los debates de Jordi Wild no les importa a nadie. O sea, es como... Pues este flipado que está haciendo este debate que no va a llegar a ningún lado. Pues como entonces, sus debates, que realmente los debates que no importan a nadie son los debates de la académicos. Esos son los debates que no importan a nadie. A la opinión pública lo que le importa es Jordi Wild. Claro, entonces están como un poco fuera de la esfera mediática y no se están enterando de lo que está ocurriendo. Entonces yo puedo entender las 2 posiciones, pero cada vez me estoy declinando más a que hay que bajar al barro. Y hay que enfrentarse a los negacionistas, aunque sea ponerte en una posición de lo estoy poniendo a la misma altura que yo. Ya, pero es que si no vas tú y va Paco, pues acaba pasando lo que pasa, que hay muchos bulos que se dijeron que no obtuvieron respuesta, decir, oye, lo que está diciendo es mentira, y parecía que estaba diciendo verdades. Y además juega con el hecho de suelto muchos datos muy específicos que dices, jolín, si sabe tantos datos, este tío sabe un montón, ha leído muchísimo, se ha formado, porque tantos datos tan concretos, es una persona que tiene muchísimo bagaje en este tema, que luego son todos mentira. Pero como no se desmintieron, tienes la frase de Jordi Wild diciendo, él está aportando datos. Él está dando datos. La única credibilidad que tiene José Ramón Arévalo como negacionista es que lo dice todo con mucha seguridad. Claro. Y lo dice todo de carrilla porque lo tiene muy ensayado y lo ha dicho en miles de sitios. Pasa mucho con los negacionistas mediáticos que están acostumbrados a ir a televisiones a soltar su discurso. Lo han dicho tantas veces que lo dicen y muchas veces ni le responden. Y una oportunidad maravillosa como un debate de Jordi Wild donde se le puede responder y donde... Porque y donde tienes esa oportunidad, pues se desperdicia de una manera... Sí, eso es verdad. No nos vamos a ver en otras. O sea, la comunidad científica no se va a ver en otra para demostrar lo que el consenso que tiene, la postura sólida que tiene la comunidad científica sobre este tema. Aquí en España es difícil que se dé algo así. Ahora nos toca a todos los pequeñitos divulgadores, micro divulgadores que somos nosotros,
remar y remar para ir desmintiendo los mismos bulos cientos y cientos de veces, para que con la esperanza de que cada vez más esté más accesible esa información de desmentir esos 15-20 bulos que siempre hay, para cada vez más gente la tenga y cada vez sea más fácil de que cuando alguien suelte un bulo, mucho se llene de comentarios: oye, mira, que claramente esto he visto cómo desmentían un bulo que era prácticamente este, y esto es porque tal y tal. Así que el primer culpable para mí es Francisco Cacho, pero tengo que quitarle parte de la culpa porque si él está ahí es porque varias personas han dicho que no antes que él. O sea, él no era la primera opción del debate, ni seguramente ni la segunda ni la tercera, seguramente. Entonces, para que él llegue ahí, si no hubiera sido él, hubiera sido otro. Así que no tanto es la culpa para la figura, para esa persona en concreto, para Francisco Cacho, sino para la figura de la persona que va después de que los expertos de verdad hayan dicho que no. Es probable que, aunque hubiera ido un experto, hubiera desmentido muchos más bulos, pero le hubiera colado alguna, porque yo viendo el debate hay muchos datos que he tenido que buscar y decir, ¿de qué me está hablando? Sí, le puede colar alguna. Pero sí. También es verdad que luego se puede desmentir eso en un vídeo aparte. Se pueden hacer muchas cosas. Este señor no ha hecho nada tampoco después. La verdad es que no lo sé porque no te lo puedo asegurar porque no lo he buscado. Lo he buscado y no he visto nada. He visto algún comentario que ha hecho, pero no se ha dedicado a... Vamos, es que también había... No sé, no se trató el tema con la gravedad que tiene tampoco. Estaban de cachondeo hacia el final. Bueno, hay un momento en el que se ríen los tres de 16 centímetros no es nada. Bueno, macho blanco. Así que, ibérico. Mira, ¿ves? Esto sí que es un debate de verdad. Deberían ir los científicos de verdad a estos debates. Así que en la comunidad científica, yo estoy en contra de los científicos aquí porque piensan que no. Porque piensan que como ya han publicado su información, no tienen que ir a estas cosas, que la gente que quiera informarse, pues va al informe del IPCC de 2021, que es infumable, que ni ChatGPT se lo lee. Le preguntas algo y dice ChatGPT, mira, yo no me lo voy a leer. No es broma, sí que se lo lee. Se lo lee. Se lo lee. Pero que no, que la gente no tiene que leer ni un número, ni una gráfica. La gente tiene que tener la información adecuada y tienen derecho, joder, que para eso pagan impuestos también, ¿no? Debería haber... O sea, y al final se acaban comiendo estas mierdas porque es accesible, es comprensible, se entiende. Lo que sea, pero aquí la comunidad de divulgación de periodismo científico y de científico en última instancia tiene que hacer autocrítica, ¿no? Bueno, puedes proponerle este debate a Jordi Wild. Igual te invita. No, porque este debate no es mediático. Bueno, depende a quién lleves. Si al otro lado tienes a Santaolalla, igual sí que lo haces mediático. ¿no? Entonces dice, vale, pero tiene que venir la gata de Rodinger. No, por supuesto. Mbappé. Y no... No, pero es eso. Hay debates que sí que pueden avanzar la ciencia, es verdad. La razón que dan los científicos para no ir a este tipo de debates que no son científicos, porque no son científicos, son mediáticos. Son mediáticos. Pues la razón que dan es como... no hay que ponernos en un igual, vale, no porque están por encima de ti, claramente. A nivel mediático, a nivel científico tú les das 100.000 vueltas. Pero a nivel mediático estás tú por debajo. Pero muy por debajo. Tienes una plataforma, tú estás saliendo, a lo mejor tú sales en una radio local porque o en un debate o en una charla o en una tertulia de una radio y están saliendo en el podcast número 1 de España, el número 2, el número 3. Yo que he estado muchos años en la comunidad científica, a día de hoy me dedico a la innovación y por lo tanto sigo yendo a congresos donde se exponen trabajos científicos, tengo que decir que viven en un mundo diferente. Viven en otro mundo, son académicos. Entonces, ellos se creen que por ir al congreso X a dar sus datos ya han transmitido la información. Sí. Y se creen famosos además. A ver, ¿sabes qué pasa? Como en eso nos conocemos todos. Claro, por tener pues 1000 seguidores en LinkedIn eres famoso. Pues no, bro. Tu famoso es Jordi Wild. O sea, LinkedIn cada vez es una red social más de puteros, ¿eh? De puteros. Eso no lo esperaba, esa palabra. Sí, ¿Por qué? ¿Y eso? A mí me han llegado ya varios mensajitos de oye, te he visto, tal... Igual si vienes a Madrid podríamos quedar. Hostia, no te miento, ¿eh? Por LinkedIn, ¿eh? No te miento, es real. Madre mía. Hombre, es que ahora que te has puesto en LinkedIn revisora del IPCC, ahora es un caramelito, claro. No sabes la cantidad de solicitudes que me llegó a raíz de ponerlo. Hostia, eso para el Tinder de LinkedIn es una locura, claro. Eso es como operarte las tetas para el Tinder de verdad, claro. Pues sí, efectivamente, sí. Pero sí, nos hemos cagado en la comunidad científica. Algo que ya tocaba, ¿no? En el primer programa de la segunda temporada nos hemos cagado en los científicos un poco. Bueno, yo más que tú, la verdad. Tú aún eres muy reticente. No, soy muy reticente.
he pasado de muy reticente a un poco reticente. Porque estás viendo lo que es el mundo real. Estás asomando la cueva de la caverna de Platón y dices, hostia, lo que páramo que hay aquí. La que se ha liado. La que ha liado al pollito. Pues sí, es lo que... Creo que los científicos son mucho de eso, de no, yo no voy a coger esta bici. Yo me espero al coche. Y digo, ya, pues mira, la bici es lo que tenemos. Para llegar de un punto A a punto B. Si no, a lo mejor es que no quieres llegar al punto A desde el punto E. Y mira, hay otra cosa donde yo lo he visto y creo que también estoy cambiando un poco el punto de vista. Claro, yo al final trabajo en una empresa privada. La empresa privada busca hacer negocio y sacar beneficio. Entonces, la parte de innovación, cuando yo presento un proyecto, lo primero que me dicen es: ¿pero esto se va a poder vender? O sea, ¿esto se va a poder escalar a escala industrial? ¿Esto se puede utilizar en el mundo real? ¿O es una fumada de esta que se queda en el laboratorio? Yo, no, se puede escalar. Cuando yo hablo con las universidades, porque al final mis proyectos son en formato de consorcio, donde hay universidades, institutos tecnológicos, centros de investigación, a ellos les da igual llevarlo al mercado o no. Ellos quieren hacer su estudio ahí, que salgan los datos y publicar su paper. Entonces, mis resultados, mis papers, es lo que les importa. Les da igual llevarlo al público general, les da igual llevarlo al mercado. Entonces, es que no les importa que la gente lo sepa o no, porque su público es el que va a leer el paper, el artículo científico, no es su madre o su padre o el vecino, les da igual. Había una viñeta muy famosa de un académico que se había hecho una casa de libros y salía dentro de su casa de libros sin ventanas, solamente había libros, leyendo su libro, y fuera de la casa estaba ocurriendo todo, pero él no podía verlo porque los libros le tapaban. Y es literalmente esto, todos los informes, hay gente que el informe del IPCC es tan grande que le tapa la visión del mundo real. Sí. Y si no tenemos la opinión pública, si no quitamos toda esa niebla que hay dentro de la conversación pública, se nos comen, y se acabó cualquier política climática y pensamos que esto no es grave y cada cosa que pasa, es que da igual, ya estamos viendo los efectos casi cada día y cada año, lo vemos clarísimo los efectos del cambio climático y la gente lo sigue negando, dice, esto ya ha pasado antes. Sí. Y ya está. A favor tengo que decir que, bueno, la gente imagino que lo sabrá, hay mucha financiación europea que llega para hacer proyectos de investigación. Y ya lo que nos está diciendo Europa es, 1, no me vale innovación que haces el proyecto y luego se queda en un cajón, quiero que lo lleves a mercado y voy a valorar positivamente eso y ya hay convocatorias que es directamente para llevarlo a mercado, para que se comercialice. Y 2, ya está bien de hablar siempre los mismos para los mismos. El dinero se está invirtiendo en vuestros proyectos y la población, el público general, tiene que saber en qué se está invirtiendo el dinero. Entonces, la comunicación ya no vale que sean congresos y ya está. Tenéis que hacer vídeos, viñetas, lo que tú quieras, pero el público general tiene que empezar a saber en qué nos estamos gastando el dinero. Y otro debate es de quién es este papel. De los científicos en sí, de los divulgadores, de los periodistas científicos. A mí me da igual. Al que mejor se le dé. A mí me da igual, quien sea. Para mí todos tienen que poner un poco de su parte, incluso los científicos. Que hay un científico que es tan autista que no puede salir en una cámara, no pasa nada, que no lo haga él, pero que lo haga otro, que busquen otro, o si no, que entrenen a alguien para que lo haga. Pero es tan importante la investigación científica como la divulgación de esa investigación, porque si luego no se divulga, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve saber qué efectos va a tener el aumento del CO2 de aquí a 20 años si luego nadie se va a enterar? Nosotros en los proyectos europeos, dentro del consorcio, tenemos un socio que es el de comunicación, que es especialista y se dedica a hacer la comunicación. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora la comunicación era hacer un post de LinkedIn. Claro. Y con lo que nos está llegando de Europa estamos diciendo, chiqui, hay que empezar a espabilar, que el post de LinkedIn no le llega a todo el mundo. Y ahora están subcontratando a divulgadores que ya tienen un público bastante grande para que hablen del proyecto y que lo hagan con un lenguaje fácil y demás. Entonces, divulgadores, amiguis, ahí tenéis una línea de trabajo. No nos está llegando nada a nosotros, también te digo. Es que ¿sabes qué pasa? Que sí, claro, si me meto o nos metemos en nuestro proyecto, queda raro, ¿sabes? Que cobre por dos lados, por el proyecto y por la subcontratación. Creo que no es legal. Madre mía, tío, es que mira que somos tontos, Vamos a acabar este debate. Es que encima de una cantidad, todo esto cuesta muchísimo dinero, nos lo hemos gastado nosotros por seguir perdiendo dinero, pero bueno, por lo menos nos reímos un poco. A vuestra salud. Algún día este podcast dejará de ser tan básico, en el sentido de que siempre estamos desmintiendo bulos que se supieron hace 40 años. Algún día nos pondremos en plan a hablar de cosas importantes, pero mientras tanto quedan unos 20 bulos que desmentir para que puedas destrozar a todos tus cuñados en la cena de Navidad. Esto se acaba, esto se acaba, esto se acaba y vosotros no hacéis nada y no hacéis nada y os da igual.
que esto se acaba y va a terminar muy mal.